Amadas hermanas, buenos días. Gracias al Señor por este día. Y en su palabra dice que nos gozaremos en Él. Y realmente, ¿cómo no gozarnos si vemos a cada una de ustedes aquí ya presentes en el primer taller Única en Cristo? Este es el inicio de 8 talleres que se darán durante este año hasta el mes de octubre con diferentes temas. Y en noviembre, si Dios quiere, será la conferencia presencial y ahí nos veremos, aquí en la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Y bueno, aquí tenemos la presencia de nuestras amadas siervas y expositoras, Raquel, de Argentina, está también Paulina de Costa Rica y también Dianita, que está en Riobamba, Ecuador. Y les damos gracias a ustedes, hermanas, porque a pesar de que tienen agendas llenas, de que su tiempo está copado, dan este tiempo. Y cuando yo hablo de tiempo, hablo de amor a la obra, del servicio que dan a Dios. Gracias a cada una de ustedes, a todo el equipo MAC y que Dios les compense grandemente. Y bueno, como es un taller, sabemos que este taller es interactivo. Así es que ustedes pueden enviar sus preguntas por medio de este chat y nuestras lindas siervas expositoras darán respuesta a sus preguntas. Y bueno, ya empezando con el taller, ¿no? Única en Cristo. Se me viene a la mente, ¿cuántas de ustedes saben quiénes son? Creo que todas sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro apellido? Y creo que todas conocemos quiénes son nuestros padres, ¿verdad? Y eso es bueno. Pero ahora, ¿cuántas conocen su identidad como cristianas? Y aquí viene la pregunta, y quiero que me responda Paulina. ¿Qué es la identidad? Mi Pauli, ¿estás por ahí? Sí, aquí. Ok, pensé que había abierto mi micrófono. Muy buenos días, queridas hermanas. Realmente es un gozo, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana desde San José, Costa Rica. Aquí recién son las 7:30 de la mañana, así que es muy temprano. Toda mi familia aún está durmiendo. Para las que no me conocen, soy Paulina Montesinos de Muñoz. Soy misionera a tiempo completo aquí en Costa Rica hace 16 años. Y no soy costarricense, soy chilena. Así que junto a mi esposo y nuestra hija mayor, fuimos a Argentina hace muchos años y allí nos quedamos 10 años. Así que son muchos años fuera de nuestro amado país, pero con el mayor privilegio de poder servir y tener ese corazón de poder llevar ese mensaje donde quiera que el Señor nos lleve. Y quería responder que nosotras, las mujeres, y todos, ser humano, tenemos una huella que nos hace únicas, queridas hermanas. Todas tenemos huellas que nos hacen únicas. Y si vamos a un diccionario, identidad es conjunto de rasgos característicos o elementos que cada individuo tiene. Es lo que nos define en la forma de pensar, en la forma de hablar, actuar, que nace de la formación familiar, social, cultural, que asociado a lo que hemos vivido, marca lo que somos. Estamos en un tiempo de la humanidad en que saber quién soy es muy difícil de definir. Hay conflictos de identidad a nivel étnico, de género, sexual y personal. La identidad es algo tan importante desde lo social. Si me confunden con otra persona, puede llegar a ser muy, muy trágico. Si voy a un aeropuerto y me dicen, señora, sígame,
porque me confunden con otra, demostrar que no soy quien piensan que soy es crucial. Yo tengo individualmente una propia e irrepetible individualidad personal que no fue producto del azar, sino del diseño divino de Dios. Y todas conocemos Salmo 139:14, que nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué interesante, lo que soy y cómo soy, Dios lo determinó. Y saber quién soy es algo que en dependencia de Dios suya, debo descubrirlo. Y aquí vamos a algo que a mí me impactó. Me impactó porque quedó ahí dando vuelta en mi mente, pero también en mi corazón. Todas tenemos huellas dactilares. Se han consolidado como el código de barras, que identifica a cada uno de los individuos de la especie humana. Son la prueba forense más preciada para los criminólogos y se están convirtiendo en una herramienta cotidiana en la oficina e incluso en la pantalla de nuestro smartphone. Yo tengo aquí para poner mi huella y poder abrirlo. Sabemos que los patrones que dan lugar a las huellas dactilares son únicos para cada individuo desde hace más de 2000 años, aunque solo llevamos 2 siglos estudiando el porqué. Las huellas dactilares son los patrones o dibujos de las yemas de los dedos, aunque también existen las palmas, que se llaman palmetogramas, y en las plantas de los pies, pelmatogramas. ¿Sabías que los dactilogramas o huellas dactilares se crean alrededor de la 10ª semana de embarazo, cuando el feto mide aproximadamente 7.62 centímetros y son definitivas cuando cumple los 6 meses. Las huellas dactilares son únicas en cada individuo, pero además son inmutables, permanecen inalterables desde que se forma el feto y hasta la muerte. Pues a pesar de los daños que se puedan sufrir la piel, se regeneran siempre siguiendo el mismo patrón. Esto a mí me impactó. Así que, queridas hermanas, en Cristo ya sabes que eres única, que tus huellas dactilares no son iguales a nadie más. Un error muy común sobre la identidad es mirar y buscar a nuestro alrededor qué dicen los demás que somos. Soy soltera, soy casada, soy viuda, soy empleada, soy profesional, etc. Y estas definiciones son reales, pero no definitivas. Pueden cambiar, porque si soy soltera puedo casarme, si soy casada puedo pasar a viuda. Entonces, estas identidades no me marcan. Por eso mi identidad no se apoya en cosas externas. Mi identidad definitiva no tiene que ver con mi estado, sino por entender quién quiere Dios que yo sea. En otras palabras, ¿quién soy yo para Él? Como hijas de Dios, nuestra identidad es delineada no por la sociedad, no por la familia, no por lo cultural, sino por Dios que me formó, me creó, redimió y tiene planes y propósitos individuales. Por esa razón, definirla es de suma importancia. Las nuevas generaciones, tristemente, actualmente quieren imponer un solo criterio que se ajusta a sus ideas humanistas. Y sabemos que el humanismo saca a Dios completamente de la ecuación. Y sin una comprensión, conocimiento, relación en el Creador. Si no lo logro tener en claro el concepto como cristiana, entraríamos en lo que se llama una crisis de identidad. Esto en un periodo en que una persona experimenta dudas sobre quién es, acompañada de sufrimiento, vacío y soledad. Es un tiempo de incertidumbre, son situaciones de cambio y es un tiempo de
replanteamiento de temas vitales. Hay un hombre en la palabra de Dios que en total dependencia definió su identidad de una manera extraordinaria y que cuando lo hizo fue usado por Dios extraordinariamente. Y las invito a todas para que vamos juntas a Hebreos 11, 23 al 27. Hebreos 11, 23 al 27. Y nos dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Cuando yo leo estas palabras, se me pone la piel de gallina, como se dice. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue este hombre que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla? Fue el libertador del pueblo de Israel, aquella nación que por más de 400 años había sido esclava en Egipto. A través de Moisés vino la ley al pueblo hebreo. Moisés fue quien, con la dirección de Dios, escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Un hombre que afectó la historia de una manera tremenda y que no lo hubiese logrado si en un momento de su vida no hubiera planteado su identidad. Este pasaje de Hebreo nos revela el poder que tiene saber quién soy. Cuando yo encuentro mi intimidad y quién soy, soy más resistente, a los conflictos y presiones de la vida. Mis temores están, pero no me van a dominar. Puedo liberarme de estas cargas que este mundo me quiere imponer y que no son tal cual. Me las muestran porque en realidad son mentiras. Y terminando, queridas hermanas, conocer mi identidad es una señal de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque me planteo de manera adulta quién soy y qué quiero ser. Y que no se trata de años, sino de mirar la vida con seriedad. Raquel, está por ahí la fotografía. A ver si podemos. Vean esa fotografía que tiene una huella y un corazón. No nos define lo que tenemos, ni lo que somos. Lo que nos define es la huella que dejamos en la vida de los demás. Y me encanta Moisés. Él dejó una huella. ¿Cuál es la huella que tú estás dejando? Continuamos, queridas hermanas. Gracias, mi querida Paulina. Qué hermosa esta definición de quiénes somos en Cristo. Y quisiera preguntarle a Dianita, ¿qué significa que Dios nos llama por nuestro nombre? Hoy saludándolas. Primero un abrazo desde la Sultana de los Andes, aquí Riobamba, en Chimborazo, la ciudad bonita. Y gracias, mi Margarita, realmente contentas de poder estar juntas. Muchas, yo sé que es la primera vez que se unen al equipo MAC y gracias. Y bueno, estamos en nuestro primer taller del 2022 con este tema tan especial, como decía Pauli, dejando huellas. Bueno, y para responder tu pregunta, mi Margarita, ¿qué significa que Dios me llama por mi nombre? Me encanta. Les cuento que ayer estaba repasando y me puse a buscar qué significan mis nombres.
Así que busqué y decía que Diana, bueno, ustedes saben, en la Biblia está la diosa Diana, grande Diana de los Efesios, pero decía que Diana significa divina, claro, porque es nombre de diosa, divinidad, y decía que significa de naturaleza pura, y ahí estaba Diana, la cazadora, la protectora de la naturaleza y de la luna, pero me gustó mucho esto, no que sea nombre de diosa, ¿no? Pero que decía que ella era iluminadora, de naturaleza pura. Me gustó. Y luego Lucía, yo soy Diana Lucía y por eso muchas me dicen Dianilú. Lucía decía que era un nombre que se ponían las niñas que nacían al amanecer, con la primera luz del día, entonces les ponían luz del día, Lucía, porque nacían al alba. Y decía, bueno, la que ilumina, o que nació cuando se iluminaba. Y pensaba, bueno, ¿cómo se define este nombre para mí? ¿O realmente me define? ¿Y qué significa que Dios conozca ese nombre? Ese nombre, y es lo más importante para mí, ¿no? Pensaba que en la Biblia, cuando Dios llama a alguien, siempre lo hace por su nombre. ¿Se acuerdan? Dios llamó a Abraham y luego le cambió de nombre algunos años después. Dios se encuentra con Jacob y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le cambia el nombre. Para Dios es importante. Para Dios no somos apersonales, ¿no? Él es un Dios personal. Cuando Dios llama a Agar, ¿se acuerdan? 2 veces, y ella estaba ahí, su hijo llorando, y Dios le dice, ¿qué tienes, Agar? Cuando Dios llama a alguien, siempre lo hace por su nombre. Cuando Él llamó a los discípulos, Pedro, ven, sígueme. Juan, sígueme. Andrés, sígueme. Y a mí también me dijo, Diana, sígueme. Eso es especial, que Dios jamás llama a alguien de manera masificada. Vengan ustedes la multitud, caminen conmigo. No, Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Y qué significa esto? Yo quiero pedirles que por favor me acompañen a Isaías 43, y vamos a ver algunos versículos allí en Isaías 43 del 1 al 7. Es un libro precioso, Isaías, ¿verdad? Habla tanto del Señor. ¿Sí? ¿Listas? Isaías 43 inicia diciendo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué especial estos versículos, porque ahí, ¿qué nos va diciendo? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Él nos creó, es nuestro creador, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y yo quiero animarles, si tienen ahí una esfera, una lapicera, que puedan poner su nombre, escribir. Si tienes 2 nombres, mejor, porque acá Jacob, Israel, así lo llamó Dios, ¿no? Sobre Jacob, pon tu primer nombre. Yo puse, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Diana, y formador tuyo, oh Lucía. Escriba sus nombres, mi amada hermana. ¿Y qué dice Dios? Yo te formé, yo te creé, así que no temas, porque no solo te creé, sino que yo te redimí, te compré a precio de sangre. Mío eres tú, te puse nombre. Él nos ha dado el nombre que tenemos. Mío, mi hija. Él nos redimió. Cuando pases por las aguas, y esto es importante, ¿no? Soy de Él, mía me llama Él, mía.
pero eso no me exime de que voy a pasar dificultades. El Señor Jesús dijo, en la tierra van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y acá dice, cuando pases, sí va a pasar, sí vamos a pasar. Cuando pases por las aguas y sentimos que nos ahogamos, auxilio, Señor, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a ahogar, no te van a negar. Cuando pases, otra vez, hay una condicionante ahí, ¿no? Sí, sí vamos a pasar. Por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las pruebas son reales, pero su presencia es más real que cualquier prueba. Y dice, porque yo, Jehová, y da su nombre, el Señor afirma su identidad. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor sabe bien su identidad. Él es mi Salvador, da su nombre y miren lo que dice después, ¿no? A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. El amor del Señor ante sus ojos. ¿Quiénes somos? Lavadas por la sangre del Cordero. Él nos ve a través de Jesucristo y nos ama. Y dice, no temas, una vez más, porque yo estoy contigo. Acuérdate, tú me perteneces. Yo te creé, yo te formé, yo te redimí. Tú eres mía. No temas. Yo estoy contigo. Y al final me encanta porque dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Los llamados de mi nombre. Yo he sido llamada por su nombre. Su nombre está en mí. Sí, soy Diana Lucía, pero soy hija de Dios. Qué especial que es que Dios me llame por mi nombre. Es porque soy cercana a Él. ¿Se acuerdan en Isaías? También dice que en las palmas de las manos nos tiene esculpida. Cuando Dios creó a Adán, Él le puso a Adán. Si vamos a Génesis 1:19, Dios le llama a Adán y le encarga que poner nombre a cada criatura. Qué especial es nuestro Dios. Yo soy cercana a Él, esculpida en sus manos. Él ha puesto su nombre en mí. Cuando uno pone nombre a un bebé, ¿por qué lo hace? Para mostrar que esta personita existe aquí en el planeta Tierra. Los nombres son importantes, que ahora este bebé pasa a ser parte de la sociedad. Y ese nombre es su distintivo, lo que le caracteriza y le va a diferenciar de los demás. Y algo importante es que el nombre siempre va acompañado a la nacionalidad. No es que nació Diana Santander y ya. Si tengo un nombre, un apellido que me identifica como parte de una familia, me da un parentesco, pero también me dan, ¿se acuerdan? La cédula, aquí les enseño la mía. Ese día estaba, bueno, ¿se acuerdan que acá nos hacen poner todo ahí? Pero bueno, más allá de la foto, dice, es mi cédula de ciudadanía, mi cédula de identidad. Yo soy ciudadana de este país llamado Ecuador. El nombre va ligado a tu nacionalidad. Y saben que eso es especial porque entonces mi nombre es hija de Dios y mi nacionalidad es ciudadana celestial. Hermoso, ¿verdad? El nombre individualiza a la persona. Y aún en la Biblia se nos enseña también que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dios ha escrito mi nombre allí. En Apocalipsis nos recuerda esto, ¿no? Que Él ha puesto mi nombre allí en ese libro especial. Amadas, qué especial es valorar. De pronto tú dices, ay, pero es que mi nombre no me gusta o mi nombre es muy gracioso. Dios te ha puesto un nombre. Hija de Dios. Dios te ha dado ese parentesco. Necesitamos honrar a aquel que nos nominó. ¿Y qué más? Tenemos una nacionalidad. Entonces, levantar en alto ese lugar de donde nosotros somos. Un abrazo y seguimos. Gracias, Dianita. Gracias por refrescarnos realmente que nuestro nombre tiene un significado eterno y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y continuamos. Y hermanas, no se olviden que es
un taller interactivo, así es que sus preguntas pueden mandar por el chat y serán respondidas. Y continuamos con mi querida Raquelita. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué es importante entender mi identidad en Cristo? ¿Por qué? Muchas gracias, Margui. Gracias a todas las que están presentes con nosotras. Lamentamos que algunas tuvieron inconvenientes en ingresar, pero gracias a Dios tenemos una hermosa cantidad de mujeres prestas a escuchar la voz de Dios y junto con mis demás compañeras, ¿no? Qué lindo poder seguir viendo que somos únicas en Cristo. Y bueno, para aquellas que no me conocen, soy Raquel Francisco, dominicana, que viviendo y sirviendo al Señor junto a mi familia en Argentina. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar en este ministerio de meditaciones al corazón para seguir ministrando, animando y consolando cada corazón que se conecta cada martes a través de la palabra de Dios. Y bueno, contestando tu pregunta, pero obviamente la importancia después de la salvación, ese es el mayor asunto de importancia de la identidad que tenemos, pues depende la calidad de nuestra vida cristiana. Ahí decía Paulina que la identidad es lo que nosotros pensamos, en el fondo lo que está de nuestro corazón, ¿no? Que determina nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros resultados, los logros. Es fundamental entender lo que somos. Y Anita hablaba de que Dios nos llama por su nombre, o sea, somos hijas de Dios, no somos hijas de cualquiera, somos hijas de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Y cuando en Génesis 1:26 habla acerca de que Dios creó al humano, ¿cómo lo hizo? Conforme a su imagen y semejanza. ¿Viste? Lo bendijo y lo envió a qué? A cumplir una tarea. Y esa bendición obviamente implicaba la manifestación y el reconocimiento de la identidad, nuestra identidad. Dios nos hizo a la imagen de Dios. Y en Efesios 1, vamos, si queremos hacerlo bien rapidito, en Efesios 1, 17 al 19, Pablo dice, haciendo memoria en sus oraciones, ¿no? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos según la operación de su poder, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Chicas, después que los efesios habían conocido a Jesús, Pablo ora por ello, para que Dios le dé el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, del Padre, y eso implica el reconocimiento de nuestra identidad como hijos o hijas de Dios. Después habla acerca de que sepan cuál es la esperanza a la cual les ha llamado, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es? Exponer las verdades de aquel, las virtudes de aquel que nos llamó. Eso, ese es el propósito. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para sus santos? No, además de estar esperando, ¿no? Esa morada eterna ya en los cielos, también nuestras habilidades, las capacidades, la provisión, los dones que Dios nos da, que son necesarios para cumplir ese propósito. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con ellos? Es el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo para poder cumplir con ese propósito. Cristo nos ha salvado. Y ese es el fundamento para el cual nosotros tenemos que vivir esa plenitud de vida, como dice en Juan 10:10, ¿no? Que nos ha dado vida en abundancia. Es la renovación de nuestro entendimiento que nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? Esa adopción, como decía Dianita, somos hijas, tenemos que clavarlo acá. La identidad de ser hijas de Dios. Y sin ese entendimiento, chicas, nuestra nueva identidad de Cristo, no vamos a poder experimentar esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Nuestra identidad es clave para cumplir con el propósito de Dios y alcanzar la plenitud de la vida. Pero también tenemos un enemigo, chicas, y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de compartir porque mi amada Paulina comentó acerca de Moisés y cómo él vio la grandeza de Dios manifestándose en el pueblo, ¿no? De Israel.
y aún en esa grandiosa salida. Pero Moisés, así como nosotras, él no quería asumir esa identidad que tenía en Dios. Porque cuando Dios lo llama, ¿qué empieza él a hacer? A poner excusas. Y las excusas de Moisés son igualitas a las que nosotras también le damos hoy a Dios. Cuando Dios nos hace un llamado para vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida en el ministerio, una vida obedeciendo al llamado de Dios. ¿Y cuál es la excusa que dio Moisés en Éxodo? Lo podemos ver en Éxodo 3, así, bien clarito. Cuando Dios le está hablando y dice, ay, ¿quién soy yo? Y somos los primeros que decimos, ay, hermanita, yo no soy nadie como para hablar de la palabra de Dios, mire que yo. Y después en el versículo 13, vuelve otra vez y dice, ay, sí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Ay, Dios, ¿quién me envía? Ay, yo no sé, yo no sé. Y así mismo hacemos nosotras. Ay, yo no tengo mucho conocimiento de Dios, entonces como que me cuesta mucho hablar de Dios. No. Y la otra excusa que habló Moisés en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1, no te ha parecido Jehová, ay, la falta de poder, la falta de esa convicción, ay, yo no puedo, no me van a creer, no me van a creer. Chicas, así somos nosotras, nos excusamos de todo. Y me encantó la otra que es en Éxodo 10, cuando dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de palabra, ay, Señor, yo no tengo la capacidad para hacer este ministerio, ay, yo no tengo esta capacidad para hacer algo, no, ay, yo no sé mucho de la Biblia, ay, esa es la primera excusa, yo no sé mucho de la Biblia. No, 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 no. Dios nos ha capacitado a través del Espíritu Santo. Y la última excusa es en el versículo 4, cuando dice, ay Señor, envíate por medio de quien debes enviar. Ay, 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 yo no puedo, envía otro, ve a ver. Chicas, Dios sabe a quién elige. Dejemos de poner excusas. Dios nos ha identificado para mostrar la identidad de que somos su imagen y semejanza. Somos únicas. Recordemos nuestras huellas. Somos únicas. Podremos tomar entonces la posición en este mundo de qué? De ser embajadoras de un mensaje que puede transformar la vida de muchas personas a nuestro alrededor. Y es que nuestra identidad está en Cristo, chicas. Él nos dio ese nuevo nombre que está escrito en el libro de la vida. Y por eso debemos dejar huellas en este mundo como embajadoras del nuevo pacto. Pero me dirás, ay, ¿quién es un embajador? Pero claro, un embajador es aquel representante de un país que está llamado, ¿no?, a servir y a ser ese político para establecer relaciones políticas que sean unidos entre los pueblos y que hayan esa conexión, ¿verdad? Bueno, muchas veces nosotras creemos que el embajador es el pastor o la esposa del pastor, la líder de la iglesia o la misionera, No, 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 no. Dios nos ha asignado la tarea de servir a todos, de conectarnos con mujeres de nuestras comunidades. Chicas, a medida que, para que Cristo sea conocido, para que otras sigan con el corazón de poder también transmitir las verdades. Y así como somos embajadoras, como dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadoras del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotras. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Y muchos, chicas, muchos de los corintios estaban viviendo de una manera inmadura, satisfaciendo los deseos de la carne en lugar de andar en el Espíritu. Y Pablo acá le ofrece la síntesis del Evangelio del versículo 5, en el capítulo 5 del versículo 15, cuando habla, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ya nuestra vida no nos pertenece, chicas. Hemos sido compradas por precio de sangre y Él nos ha asignado entonces el ministerio de la reconciliación. Y este amor de Cristo es la que nos debe motivar, nos debe llevar a vivir como es digno de esta gracia, nos debe llevar a predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean.
todas nosotras somos ministras por la gracia de Dios en su poder y llevar ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de libertad, de plenitud, de abundancia en Cristo a este mundo que vive en una completa rebeldía contra Dios. El embajador, chicas, debe ser muy cuidadoso porque vive en un país, pero es responsable de otro país. Debe presentar el mensaje de ese presidente a quien él representa, que no está viviendo en el país donde está. Y también tiene que seguir las leyes y las costumbres que no necesariamente son conocidas ni bienvenidas por la nación en donde está, pero debe hacer las cosas respetando las costumbres y las leyes de ese anfitrión. Nosotras somos embajadoras del reino de Dios. Y a diferencia de los embajadores políticos modernos, tenemos que inmediatamente experimentar ese cambio de perspectiva. Vivimos en la tierra, pero somos del cielo. Somos del cielo, ya no somos ciudadanas del mundo. Y tenemos que ver las cosas de la manera, en la perspectiva como Dios la ve. Ciudadanos del reino de Dios. Por eso es importante saber nuestra identidad. Por eso es importante difundir el mensaje de salvación, porque fue lo que nos redimió, lo que nos rescató, ese mensaje tan particular que Cristo vino a morir por nosotras. Chicas, no podemos quedarnos con eso solas. Tenemos que expandirlos, debemos hacerlo, debemos hacer esa embajadora de Cristo, cumpliendo increíblemente esa importante tarea de llevar la palabra de Dios, de abandonar el reino de uno mismo, de esas excusas que experimentamos por no predicar la palabra, sino que al contrario debemos de llevar ese mensaje que significa que nuestro hogar es el cielo y no la tierra, y nuestra responsabilidad es contarle a los demás las buenas nuevas para que también puedan unirse al reino de Dios. Esa es la importancia. Gracias, mi querida Raquelita. Gracias. Realmente sí somos embajadoras de llevar el Evangelio. Yo digo, es tan importante, tan valioso saber quiénes somos, ¿no es cierto? Nuestra identidad es muy importante. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos o qué llevamos. Y bueno, terminamos con esta primera ronda de preguntas y le doy paso a mi querida Sandrita. Ella tiene una invitación muy importante para ustedes. Gracias, Margarita. Qué lindo, amadas mujeres, el poder llenarnos de la palabra del Señor en esta mañana y saber que somos únicas y que no nos define lo que tenemos, no nos define lo que somos ni cómo somos, sino lo que somos en Cristo y la huella que podamos dejar a través del Evangelio. Saber que somos adoptadas, somos redimidas y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Qué maravillosa noticia. Ya después de eso creo que no haya nada que sea más importante que eso, amadas mujeres. Y por eso yo quiero invitarles a que en esta mañana continuemos. Al final tenemos un tiempo de preguntas que ustedes puedan ir anotando las preguntas que tienen para que puedan ser respondidas al final del la segunda parte de este taller. Y también queremos invitarles a las reuniones que tenemos cada día martes para seguir siendo edificadas a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y hasta lo profundo de nuestro ser. Y qué lindo que podamos tener a mujeres que edifiquen nuestras vidas con temas relacionados a lo que hacemos, a la maternidad, a la identidad como hoy, al rol que tenemos como mujeres. Entonces yo les invito a que puedan ustedes involucrarse en las reuniones, en las conferencias que tenemos los días martes. Si tú no tienes cómo acceder, comunícate con la persona que te invitó, ella te va a poder ayudar con el link de acceso y te podrá indicar también las horas en las que se dan estas reuniones. Para el país de Ecuador es a las 6 p.m. y luego ya te iremos indicando. Así que te invitamos muy cordialmente y que tu vida pueda ser edificada a la luz de la palabra. Gracias. Gracias, Sandrita.
Realmente yo estoy de acuerdo con ella. No saben la riqueza espiritual que he tenido todo este tiempo de pandemia, porque aunque ha habido enfermedad, ha habido escasez de muchas cosas, hemos sido enriquecidas con la palabra de Dios por medio de meditaciones al corazón, con cada una de las predicadoras que ha sido realmente de gran nutrición para nuestra alma. Así es que seguimos con la segunda ronda de preguntas y quisiera preguntarle a Pauli, muchas veces como personas, como humanos, tenemos, y especialmente como mujeres, olvidamos muchas cosas con tantas cosas que hacemos, el trabajo, los niños, el ministerio, la iglesia, el esposo y todo, ¿no? Quisiera preguntarte, Paulina, ¿puedo olvidar quién soy en Cristo? Ay, no sé. Para aquellos días en los que el engañador, Raquelita estaba hablando que tenemos un enemigo y no podemos dejarlo fuera de la ecuación porque lo sabemos. La palabra de Dios nos dice que no ignoramos sus maquinaciones. Así que para aquellos días en que el engañador, el enemigo de nuestras almas, lucha por robar nuestra identidad, dejándonos desconcertadas, confundidas, debemos crear una lista con el fin de reorientar nuestros pensamientos y ayudarnos a recuperar la conciencia de nuestra verdadera identidad. Hemos escuchado cosas realmente increíbles en esta mañana que no debemos olvidar. Y algunas veces necesito predicarme a mí misma y recordarme quién soy en Cristo. Si a menudo tienes luchas similares, a continuación veremos una lista de las verdades de la palabra de Dios que debiéramos tener bien a la mano para verla continuamente, en un lugar ahí que nos recuerde. Para mí es muy bueno siempre la heladera o el refrigerador, porque está a la mano siempre, ¿cierto? Y en ese proceso de recuperación de identidad, mi ánimo se renueva. Entonces, queridas hermanas, las invito a ir a la palabra de Dios. Y mi identidad en Cristo. Número 1, las invito a buscar 1 de Pedro 1, 18 al 19. Y tal vez voy a hablar un poquito rápido porque hay mucho texto bíblico, entonces les voy a pedir que vayan anotando. He sido comprada y redimida por su sangre preciosa, y como nos dice 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatadas de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué increíble! He nacido de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Soy participante de la naturaleza divina, ahí mismo. Segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 3 al 4. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. He sido renovada en el espíritu de mi mente, nos dice Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad
le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estoy arraigadas, hermanas, arraigadas y cimentadas en amor, como nos dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seguimos, es larga la lista y es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones en esta mañana para que no nos olvidemos cuál es nuestra identidad. Soy capaz de perdonar a otros, así como también yo he sido perdonada. Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soy capaz de hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer. Filipenses 4:13, y eso es para nosotras, hermanas creyentes, que hemos realmente nacido de nuevo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto tan conocido. Soy hechura suya, creada en Cristo Jesús y preparada para buenas obras que Él ha planeado para mí, como nos dice Efesios 2:10. Espiritualmente estoy sentada en los lugares celestiales y caminando aquí con una perspectiva eterna. Efesios 2:4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotras o nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. He sido despojada del viejo yo. 2 Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tengo el poder para vencer las tentaciones y el dominio del pecado. Efesios 1, 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Soy capaz de vivir una vida victoriosa que Él ha provisto para mí. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy capaz de vestirme de luz y no proveer para los apetitos de la carne. Romanos 13:14. Sino vestíos del amor de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Soy capaz de estar firme contra las acechanzas del enemigo. Efesios 6,
10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Soy capaz de proclamar con voz audible los misterios del Evangelio. Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Soy el aroma fragante de vida entre los que se pierden. Colosenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. En Cristo, hermana, soy capaz de sonreír al futuro, sabiendo que mi Rey, quien es mi novio, regresará pronto por mí. Apocalipsis 19, 6 al 7. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, el Señor nuestro todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Te anima a recordar quién es en Cristo después de escuchar todas estas verdades y esta gran lista? Creo que cada una de ustedes puede volver a hacer un check en cada una de ellas o plasmarla en algún lugar visible. Espero que hagas más de tan solo leerlas y repasar esta lista. Aunque somos criaturas con grandes capacidades y habilidades, no somos el centro del universo. Dependemos de Dios para nuestra existencia. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas. Gracias, mi querida Pauli. De verdad que nunca podemos olvidar quiénes somos en Cristo. Y ¿saben qué? Lo precioso de todo esto y de todos los pasajes que Pauli nos dio es que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí, si leemos todos los días, vamos a recordar cada día de quiénes somos y qué somos para nuestro amado Salvador. Gracias, Pauli. Continuamos con las preguntas siguientes para mi querida Dianita. ¿Cómo afirmar mi identidad cuando mis emociones son inestables? Y sabemos que las emociones nos dio el Señor, ¿no? ¿Cómo responderías a esa pregunta, Dianita? Ay, gracias, mi Margarita. Y ahorita estamos con las emociones aquí a flor de piel, todas contentas, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y como tú bien dices, las emociones son un regalo de Dios. Y Pauli nos dijo ya, ¿dónde afirmo mi identidad? En la palabra de Dios. Y yo necesito afirmar estas emociones allí. En Génesis se nos dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, el Señor también tiene emociones. Él se goza, dice, haciéndonos bien. Él se alegra con nosotros. Y es hermoso, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. También vemos que nuestro Dios es un fuego consumidor. Cuando el Señor demuestra su enojo santo, el Señor es compasivo. Jesucristo, al ver la tumba de Lázaro, lloró por su amigo y viendo la dureza del corazón de quienes no le creían. Y nosotras también nos enojamos, lloramos, somos más sensibles, nos mostramos compasivas, a veces nos enfurecemos, somos semejantes al Señor. Emoción, ¿qué significa? Significa mover. Una emoción, ahorita estoy contenta, pero quizás terminamos la reunión
y tu casa está todavía desordenada, no se han tendido las camas, ¡ay, ya te enojaste contigo misma! O quizás alguien te, no sé, recibes una llamada y tienes algo que hacer y ya te pusiste ansiosa, te preocupaste. Las emociones son variables, son movimientos normales, biológicos inherentes a todos los seres humanos. Pero la pregunta dice, ¿cómo afirmar mi identidad? Cuando estas emociones son más variables de lo normal, son realmente inestables. Ya no son solamente momentos en los que yo reacciono, sino que me están estancando en mi identidad. Identidad significa idem, ¿no? ¿Se acuerdan que a veces uno copiaba ahí en el colegio o algo? Idem, y sabía que era lo mismo. El corito de la canción en la clase de música, idem. Significa idéntico, idéntico a quien, a uno mismo. Significa ser idéntica a mí misma, parecerme a mí misma. Mi identidad, ¿quién soy yo? Yo soy única, no necesito imitar a otra mujer. Necesito imitar a Cristo porque Él es santo, 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 y puedo tomar cosas de alguna hermana que realmente me es ejemplo, pero no voy a ser como ella porque ella es única en su llamado, en su diseño, en sus experiencias. Pauli nos hablaba de que las huellas digitales son únicas. La retina es única en todo ser humano y el cerebro también es único. Aunque tú hayas crecido en una casa con 5 hermanos, el cerebro de cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno ha percibido el amor de papá y mamá de una forma distinta. Ha tenido recuerdos diferentes con mis hermanos, en la escuela, en el colegio. Ha sido diferente. Entonces, mi cerebro también es único. Y acá, ¿no? De este cerebro salen los pensamientos. Y estos pensamientos me generan emociones. El desafío, ¿cuál es? ¿Reprimir mis emociones? No, porque las emociones me hacen semejante a Dios. Son un regalo de Dios. Son especiales. Y están listas ahí para entusiasmarme, para ilusionarme, para protegerme también. Para ayudarme a desfogar mi alma. El Señor nos ha dado el regalo de las lágrimas. Entonces el problema no es que tengamos emociones. El problema es que a diferencia de Dios, nuestras emociones están contaminadas por la caída. Mis emociones no son santas y por eso yo necesito someter mis emociones, someter, no reprimir, someter mis emociones a la guía del Espíritu Santo. Mis emociones no deben definirme porque, como bien dijimos, son variables. Mi identidad debe estar basada en la palabra del Señor allí. Tal vez tú hoy me digas, pero yo no me siento digna, me siento inferior a las demás, yo me veo, me siento sentimientos, emociones tan sucia, tan pecadora, no siento el amor de Dios, yo creo que no soy aceptada por los demás, siento que las demás me miran y me acusan, me siento sola. Si me conocieran tal como soy, quizás se alejarían de mí. Las emociones, o de pronto lo que pasa es que yo soy menos porque todavía no soy mamá, o yo soy menos porque estoy soltera, o soy menos porque atravesé por un divorcio. Las emociones pueden hacerte sentir como una hija de segunda calidad y eso es falso, falso. No es lo que Dios me dice. Por eso mis emociones no pueden definir mi identidad. Delante de Dios no hay hijos de segunda clase. No hay cristianos de segunda clase. Yo soy su hija pagada con la misma sangre que Eva, que Sara, que María de Betania. Es la misma sangre. Así que mi amada hermana, no es lo que tú sientas o no sientas. Esas son ideas que nacen nuevamente de mi cerebro. Me viene un pensamiento que me genera esta emoción. Y todas las mujeres batallamos con esos pensamientos. Alguien decía, no puedo evitar que los pájaros den vuelta en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza.
cuidado. Si vienen pensamientos como ese, examinarme a la luz de la palabra del Señor. Me encanta cuando David oraba y le decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, ¿no? Mírame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y es lo que tenemos que nosotras orar, ser honestas con nosotras mismas, autoexaminarnos a la luz de la palabra del Señor y mirar ahí que mis pensamientos se están convirtiendo en pecado. Porque Dios no es mentiroso. Y si Él dice que yo soy su hija, creada a su imagen y semejanza, ¿se acuerdan en Isaías? Él es nuestro formador, nuestro redentor. Entonces yo le creo. No son mis emociones, es lo que Dios es, quién es Él y quién dice Él que yo soy. ¿Qué necesito hacer? Si mis emociones están guiando mi identidad y estas emociones son inestables, pues necesito, como en todo, madurar emocionalmente. ¿Y cómo maduro emocionalmente? Como lo dijimos primero, siendo honesta y teniendo esta humildad para reconocer y confesar delante del Señor, Señor, soy una mujer de doble ánimo, dice en Santiago, inconstante en todos mis caminos. Pienso una cosa, después ya no, quiero una cosa, me enojo o me justifico por la etapa de vida, porque mis hormonas están alteradas, porque justo estoy en mis días del mes. No, Señor, ayúdame a ver más allá. Entonces, ¿qué necesito en primer lugar? Ser honesta, humilde, confesar y también ser vulnerable. Nosotras somos miembros de un cuerpo, del cuerpo precioso de Jesucristo. Entonces, en esa vulnerabilidad, contárselo a una hermana madura en la fe y decirle, sabes, estoy batallando con mis emociones. ¿Puedes ayudarme orando por mis pensamientos? Ayúdame, por favor. Primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus emociones, con toda tu mente, tus pensamientos, con todas tus fuerzas. Estoy fallando en obedecer el primer y gran mandamiento, no estoy amando así a Dios y mis emociones me están gobernando. Y esta amiga madura en la fe puede acompañarte en oración. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús iba ya a ser crucificado antes de ser arrestado esa noche? ¿Qué hizo? Tomó a 3 de sus amigos y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Oren por mí. Necesitamos no reprimir mis emociones, contarle a alguien para que me ayude. Claro, el Señor en su santidad, sus emociones santas, las mías no. Esa tristeza me puede sumir en una depresión y ese no es el plan de Dios. Como decían las chicas nuevamente, no debemos ignorar las acechanzas del enemigo. Es crucial buscar regular nuestras emociones. De lo contrario, yo no voy a crecer, voy a estar estancada siendo una mujer inmadura. Cuidado con eso. En 1 Corintios 3 nos habla acerca del hombre natural, el carnal y el espiritual. Y dice que el carnal, si bien sabe que Dios es su salvador, ¿a qué se dedica? A estar atento del que dirán, de los chismes, disensiones, divisiones, y es carnal. Y Pablo dice, yo no les pude hablar como maduros en la fe. ¿Por qué? Porque todavía necesitan leche, yo no les pude dar carne. Ustedes siguen sumidos en esas mismas emociones, causando conflictos y viviendo conflictos. Y aquí, cuidado, o sea, tampoco es que voy a reprimir mis emociones para no pecar. Nuevamente, esa no es la idea. Las emociones son parte de mi identidad, de mi ser como hija de Dios. Canalizar estas emociones en sinceridad, pidiendo ayuda, buscando la guía del Espíritu Santo, afirmándome en las verdades, que no son emociones, son verdades de la palabra del Señor. Y aquí yo quiero hacer un pare para llamar su atención, amadas hermanas. A veces, para ya dejar de pensar y no sentirme tan emocional, muchas, lo que hacemos es buscar un escape. Y actualmente la vía de escape, ¿cuál es? La tecnología. El teléfono, ver fotos, ver el Facebook, el WhatsApp, los estados, el Instagram, el Pinterest.
los videos de YouTube, lo que sea. Mujeres, eso no nos ayuda a madurar, no nos ayuda. Nos ayuda a evadir la realidad, pero no la cambio, sigo siendo inmadura. Entonces necesito darme tiempo, y ese tiempo que paso ahí, más bien en afirmar y buscar una palabra del Señor que me afirme allí, me ancle en Él y cuide mis pensamientos. Sí, de lo contrario, es como si un bebé está ahí llorando, tiene hambre y tú le metes un chupón. Sí, se va a callar, va a estar moviendo su boquita, pero no se va a nutrir, no va a saciar realmente su hambre. Entonces, cuidado con esos chupetes digitales, amadas, ¿de acuerdo? Y quiero mencionarles el ejemplo de dos mujeres que la Biblia muestra cómo ellas afloraron sus emociones. Está en Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y si ya lo abrieron, ya van a saber de quiénes vamos a hablar. Filipenses 4, del 1 al 8 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos y cuyos nombres están en el libro de la vida. Una vez más, el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amadas, este es un pasaje cargado de emociones y quiero que por favor lo vayamos mirando. ¿Qué pasa? Pablo pide que estos hermanos se afirmen, pero no en las emociones. ¿Saben? Pablo tenía mejor control emocional de sí mismo estando en una cárcel que estas dos hermanas sirviendo en su iglesia. ¿Se imaginan? No eran cualquier hermanas, eran dos hermanas que habían combatido, que habían luchado como gladiadores, dice en el original, por el evangelio junto con Pablo. Pero estas dos mujeres libres, en libertad, en el ministerio, en su iglesia, tenían mayores desfases emocionales que este apóstol en la cárcel, preso, solo, con frío, con hambre y todo lo que él nos describe. Entonces, las circunstancias tampoco deben definir mis emociones, porque ellas estaban en una iglesia ideal, la iglesia de los filipenses. Pero qué terrible como las emociones de estas hermanas incluso causaron que la reputación de su iglesia fuera manchada. Terrible. Cuidado, amadas hermanas, que yo esté en la iglesia no significa que voy a tener siempre paz y amor porque estoy sirviendo en un ministerio. Eso no es cierto. Vivimos en un mundo caído, tenemos conflictos, lo dijo el Señor, pero necesito actuar de una forma madura. Y Pablo le ruega a este compañero fiel que les ayude. Por favor, sírveles de árbitro, que les ruego yo a ellas que tengan un mismo sentir, que sean unánimes, que empaten sus emociones. Por favor, los nombres de estas mujeres están en el libro de la vida. Son colaboradoras. Ayúdales. Son muy emocionales y están perjudicando a la iglesia. ¿Y qué pasa? Miren, ¿por qué Pablo hace un llamado en el versículo 4 a regocijarse en el Señor siempre? Qué bonito versículo, pero ¿saben qué pasa? Esta iglesia estaba atravesando amargura y pesadumbre, porque dos hermanas emocionales se habían peleado. Entonces Pablo les dice que eso se solucione y vuelvan al gozo del Señor. Por favor, otra vez les digo, regocíjense, dejen de lado las amarguras y los pleitos. Por favor, amados hermanos, que su gentileza sea conocida de todos los hombres, no sus pleitos. Amadas,
tengamos cuidado cuando nuestras emociones lastiman, no solo a nosotras mismas y blasfeman el nombre de Dios, lastiman a nuestra iglesia, al punto de que en esa iglesia ya no hay gozo y les tiene que mandar, regocíjense, pero por favor otra vez les digo, paren con la amargura y los conflictos. Si ven la carga emocional que tiene acá, y ellas seguían afanosos, ¿no? Claro, tú sigues en el ministerio, aunque no saludas con la hermanita, pero tú sigues y dices, no, paren. Primero orar, y que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y ahí sí, después de que esto se solucionó, se confesó, se arregló, este hermano Maduro les ayudó, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mis emociones inestables no me dan paz. Cuando yo rindo mis emociones al Señor, tengo esta paz mental, ¿sí? Gracias, Dianita. Tremendo tema con las emociones, ¿no? Y yo creo que muchas veces debemos recordar que nuestras emociones no son nuestras jefas. Nuestras emociones deben ser nuestras siervas, pero muchas veces son tan atrevidas que quieren mandarnos a nosotros. Pero lo más lindo es que tenemos al Espíritu Santo y que sí podemos mandar en nuestras emociones. Y para terminar, voy con mi querida Raquel y quisiera preguntarle a ella, si tengo una identidad clara y definida en Cristo, ¿seré más efectiva en el servicio a Dios? Oh, no. Pero por supuesto que sí, mis amadas. Nosotras tenemos grandes promesas y garantías en Cristo. Ya sea vivo o muertas, nuestro anhelo debe ser el agradarle, el obedecerle. Y mientras estemos, como dice mi amada Paulina, de este lado del cielo, pues lo tenemos que hacer como esas nuevas criaturas que somos, porque ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y lo que antes ya quedó atrás y ahora somos sus embajadoras y como embajadoras debemos representar fielmente nuestra ciudadanía celestial, aunque, como bien decía Dianita, es difícil, muchas veces es difícil renunciar a nuestras costumbres, a nuestros hábitos pecaminosos, pero somos exhortadas a deshacernos de esos viejos estilos de vida, ese viejo hombre que cargamos en nuestra vida. Pero ¿por qué? Porque tenemos que seguir la santidad y eso va a ser con la ayuda y la gracia del poder de Dios. Ciertamente en esta tierra vamos a sufrir, vamos a gemir, pero tenemos el Espíritu Santo como garantía de que algún día estaremos con Él y mientras tanto Él con su poder nos permite seguir avanzando en este camino terrenal que tenemos por delante. Y bueno, habíamos hablado de que los embajadores pues trabajan para construir relaciones, ¿no? Y desarrollar políticas que favorezcan un país, el país que está representando con el otro país en donde está. Y de esa misma manera nosotros también tenemos que construir relaciones con aquellos que aún no le conocen. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tenemos es que hemos sido reconciliados con Dios. Y a los nacidos de nuevo, a los que creemos en Cristo Jesús, nos ha encomendado el ministerio de reconciliación, que es el llevar el mensaje del Evangelio, el poder de Dios. Y ese mismo Dios que nos ha reconciliado es el mismo que nos permite asumir el rol de embajadora de Cristo, reconciliando a otros, ¿no? Con el Evangelio de Cristo. Y, chicas, el Evangelio no es un buen consejo, es la buena noticia de salvación. Chicas, no podemos quedar simplemente, te voy a decir unas palabras bonitas. No, tenemos que hablar el Evangelio como es. Y muchas veces a la persona no va a decir, no le va a gustar que le digan pecador, no le va a gustar que le digan tienes pecado, no le va a gustar. Porque estamos acostumbrados en una nueva generación que estamos viviendo ahora, al que le dicen la generación de cristal.
Y entonces tú tienes que buscar palabritas para persuadir. No, hermanas, no, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que todos somos pecadores y tenemos que decirlo. Y Cristo vino para reconciliarnos con Dios, para religar hacer esa conexión de construir esta relación con Cristo a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, por medio de esa responsabilidad que nosotros tenemos, por medio de la reconciliación, pues se hace efectiva cuando nosotros entendemos ese versículo de Romanos 8:1, cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa proclamación de que no hay condenación, la debemos decir a la humanidad, la debemos proclamar. Chicas, no podemos quedarnos solamente ir a la iglesia y escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser activas, prácticas, y somos embajadoras de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ir a los confines de la tierra, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios. Perfecto. Pero como embajadoras, nosotras tenemos que comenzar con nuestros familiares que no conocen a Cristo, chicas, extendiéndonos también a nuestros vecinos, a la comunidad donde vivimos, a donde está la universidad, en los estudios, en nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hablar de la voz de Dios, a hablar el evangelio con esas personas que convivimos diariamente y aún esos contactos inesperados que a veces lo vemos cuando vamos al almacén y dice, ¡ah, pero fulano, ¿cómo tú estás? Ahí tenemos que aprovechar. Pero chicas, como bien decía Dianita, estamos en una lucha, sí, y tenemos que poner las cosas como están. Nosotras tenemos que tener dignidad, porque un embajador, cuando está representando su país en otro lugar, tiene dignidad, tiene autoridad, tiene presencia y el poder de presentar eficazmente al Dios que nos ha reconciliado, viste, consigo mismo. Entonces nosotras tenemos que tener un buen testimonio, chicas. Y aquí en Corintios, 2 Corintios 5, cuando habla acerca de reconciliados hoy con Dios, nosotros lo podemos ver de dos maneras. Una es que obviamente por medio del arrepentimiento, por la fe en Cristo Jesús, pues Dios perdona el pecado y da el don de la vida eterna a aquellos que realmente quieren reconciliarse con Dios, quieren tomar la salvación. Esa es la primera. Pero la segunda es algo perenne. La reconciliación es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida constantemente. ¿Por qué? Porque surge de nosotros el pecado y nosotros tenemos que estar en constante relación con Dios. Entonces hay una necesidad de reconciliarnos. Así que tanto la invitación es para aquellos que no son creyentes como también para nosotras que estamos en cualquier época de nuestra vida, en cualquier circunstancia o etapa o de experiencia que estemos atravesando, la sinceridad. Tenemos que tener esa sinceridad de que pecamos contra Dios, faltamos ante algo y tenemos que volver a reconciliarnos con Dios, a religar. Y chicas, muchas veces van a venir muchas mujeres con chismes, con cosas que nada que ver, que a Dios le desagrada porque no es santo. Y nosotras tenemos que ser mujeres maduras en la fe, mujeres que llevemos a la madurez espiritual a otras mujeres y debemos de parar. Cuando hay pecado hay que pararlo inmediatamente. Y nosotros tenemos que ser mujeres de oración, mujeres que incitemos a otras a orar, chicas. Por eso es eficaz. Cuando nosotros reconocemos nuestra identidad en Cristo, es eficaz el trabajo en el servicio al Dios, es efectiva. Entonces, tenemos que animar a otras para que sean mujeres que teman a Dios, que tengan el deseo de aprender de la palabra de Dios, que tengan el deseo de edificar a otras también. Tenemos que ser mujeres dignas de confianza para que cuando vengan a nosotras buscando ese consejo, que tengamos el consejo de la palabra de Dios en nuestra boca, pero que también nosotras seamos enseñables y que nos acerquemos también, como decía Dianita, tengo este problema, que nos acerquemos a otras buscando también ayuda. Necesitamos, debemos dejar huellas, chicas, debemos dejar huellas, debemos identificarnos como hijas de Dios. Y Cristo, la palabra de Dios nos dice en Isaías 64:8, nos habla de que el profeta expresa que nosotros somos barro y que Dios es el alfarero.
De modo que somos obras de sus manos, somos poemas suyos, hemos sido creadas por Él, para gloria de Él, y Él nos ha llamado a llevar su mensaje. Y el mensaje es la invitación, siempre va a ser igual, reconciliados con Dios. Y necesitamos tener el concepto adecuado de nosotras mismas, no esperándonos nosotras mismas por allá arriba, sino al contrario, sino el concepto que Dios tiene de nosotros, esa identidad que Dios nos ha asignado. Somos hijas de Dios, lo podemos ver en Juan 1:12, Romanos 8:14, 16. Somos las personas adecuadas para cumplir el propósito de Dios. También somos más que vencedores, como dice en Romanos 8:38. O sea, tenemos el poder que necesitamos para cumplir ese propósito. También tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. O sea, sabemos todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios y su llamado. Y somos llenos de poder, porque en Hechos 1:8 dice que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, recibimos el poder. Entonces, en Hechos 1:8, en Mateo 16, 18, 19 y en Mateo 28, 18 al 20 también podemos ver que estamos llenos de poder, es lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Pero también la plenitud de aquel que lo llena en todo y en todo, en Efesios 1:23. Tenemos el valor necesario para cumplir con el propósito de Dios y su llamado. ¿Por qué? Porque somos embajadoras, chicas. Somos ciudadanos de otro reino. Y como bien dijo Cristo, este reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Por lo tanto, estamos del lado de la eternidad. Entonces, acá en la tierra debemos representar santamente al Dios que nos reconoció en Él. Y ahora nuestra responsabilidad es proclamar y reflejar la virtud de aquel que nos hizo el llamado, el privilegio de reflejar las excelencias de nuestro Dios. Por eso es necesario tener en clara nuestra identidad bien definida para que seamos más efectivas en nuestro servicio al Señor. Muchas gracias, amadas. Gracias, Raquelita. Gracias por tu exposición y ponerlo tan claro como cristianas, nacidas de nuevo por fe. Realmente tenemos esa identidad, tenemos un propósito y tenemos un destino, la eternidad. Gracias a cada una de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como decía Margarita, súper clara la exposición y damos muchas gracias a Dios por poder refrescar este tema que quizás por ahí lo sabíamos, quizás no, y con la claridad de la palabra de Dios, ¿no? Que es lo importante, lo que dice su palabra, no lo que decimos nosotras, lo que pensamos, lo que creemos, sino lo que está escrito en su palabra. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo especial que hemos podido pasar juntas, Señor. Gracias por esta mañana preciosa a la luz de tu palabra, que es tan clara, tan precisa, que nos enseña, nos recuerda. Señor, ahora nos queda poner en práctica, Señor, lo que hemos escuchado, que tú nos des esa fortaleza, que tú nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica todo lo que hemos recordado y aprendido en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por mis hermanas que han participado de este taller, a las que han estado, Señor, ahí escuchando, anotando, atentas, y a mis hermanas que han expuesto tu palabra con tanta claridad, que tú bendigas, Señor, sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque tu nombre ha sido glorificado. Acompáñanos en todo lo que resta de este fin de semana. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.